Buenas, conciudadanos todos. Bienvenidos a otro capítulo de su programa En Familia con Despierta. Hoy queremos felicitar a la clase médica dominicana porque estamos en la Semana del Médico. Felicitar a esos hombres y mujeres que de una u otra forma dan el todo por el todo, aunque muchas veces lo que reciben no es suficiente. Pero felicitamos esa ardua labor que ellos hacen, muchas veces perdiendo sus sueños, sus anhelos para servir al pueblo. Definitivamente agradecemos a esa clase, pero también queremos decirle algo a esa clase. Y es que me llama mucho la atención cuando la clase médica está de un lado y del otro lado. Me refiero, por ejemplo, a la antigua incumbente de salud pública, que en sus tiempos de la asociación médica fue la persona que tuvo más huelgas en el país, y cuando fue ministra quiso apabullar esa huelga, quiso pisotear a los huelguistas. Yo creo que la clase médica en esta semana tiene que entrar en una semana de reflexión, porque no importa al gobierno que pertenezcan, tienen que protegerse como gremio y buscar una solución global sobre la problemática de salud que vive la República Dominicana. Tenemos que ayudar, no importa el gobierno que esté. Tenemos que regularizar las cosas. No es posible que se instrumente un hospital y a las 3 semanas, al mes, esos instrumentos puedan desaparecer. ¿Y quiénes los pueden utilizar sino los propios médicos? Tenemos que sincerar el valor que tenemos cada uno de nosotros en esta sociedad y pedirles, pónganse de acuerdo. Que tanto el gobierno como la asociación médica lleguen a un punto de acuerdo para beneficio del pueblo dominicano. Así que les exhorto que hablemos más de buscar la solución y no de crear más problemas. En otra parte, queremos solamente reseñar algo que salió hoy en el Diario Libre, donde expresaba que el 18% de lo que es el sistema cloacal de Santo Domingo, la ciudad capital, es lo que existe. Que hay un 82% de viviendas, de apartamentos, de torres que no tienen sistema cloacal. Estamos dañando el subsuelo, las aguas subterráneas, porque simple y llanamente estamos construyendo pozos sépticos que, dicho sea de paso, podrían convertirse en un momento en una bomba de tiempo. Las autoridades del lugar deberían de tomar cartas en el asunto y buscar una solución a corto, mediano o largo plazo para que podamos tener una salubridad eficiente y llegar y continuar eliminando las letrinas en nuestro país, que creo que queda alrededor de un 22%, para ir saneando lo que es todo lo referente a la salubridad en las casas, en los hogares, y evitar los focos de contaminación futuro. Con esto empezamos nuestro programa, y pedimos a ustedes que sigan con nosotros. Continuamos, mis queridos televidentes, y ahora con el licenciado Meléndez seguiremos hablando de los aspectos de migración. Buenas, licenciado. Buenos días, buenos días. Muy agradecido una vez más de estar aquí con ustedes. Recordando un poquito lo que estábamos hablando la semana pasada con relación a la migración y los aspectos, creo que hablábamos un tanto de la situación de los hermanos venezolanos en República Dominicana. ¿Y cómo podían legalizarse? Efectivamente, comenzamos a dar algunos pasos. Desafortunadamente, a veces con la edad uno va olvidando los detalles de lo que dice, ¿no? Bueno, pero hablaste del asunto, el primer paso que tenía que dar si tenían alguna ascendencia dominicana. Sí, fue lo primero. Repito, quizás me fui a escenarios o a un escenario de repente no tan frecuente, pero sí, ¿por qué no? Quizás mencioné algunos datos
interesantes. Esto es al margen de lo que hablábamos, pero igual lo repito. La República Dominicana y sus nacionales en un momento determinado llegaron a tener a Venezuela como un segundo punto era el segundo destino de migración de un dominicano después de Nueva York, entre los años 70 y 80. Y mal que bien, y por ahí dicen las estadísticas que no sé de dónde provinieron, pero que pudieron haber emigrado en esa época hasta unos 400,000 ciudadanos dominicanos. Contrario a lo que normalmente suele pasar, que nuestra calidad de ciudadanos migrantes no es de repente la mejor, pues en el caso venezolano sí eran, por lo general, personas con capacitación, porque lo hacían o emigraban a Venezuela con el auge de la industria petrolera venezolana. Y hoy por hoy puedo decir y afirmar categóricamente que todavía hay más dominicanos en Venezuela de lo que hay venezolanos en República Dominicana. En esa parte del programa habíamos quedado que si a un venezolano, un abogado le decía que le iba a resolver sus problemas aquí y no iba al consulado dominicano en Venezuela, era mentira. Ciertamente, o sea... Entonces, ¿qué va a hacer? Habíamos quedado, ¿qué va a hacer esa persona que está aquí ya? ¿Cómo podemos resolver ese problema sin tener que ir? Miren, es que es imposible, repito. La forma en la que está establecida nuestra ley, nuestra legislación dominicana, y que no hay ningún trato especial, a menos que haya una ley especial, que no es el caso, es que el ciudadano debe salir a buscar a su país de origen la visa para fines de residencia en la República Dominicana. Wow. Y tengo que ser claro, porque a veces se tienden a confundir los términos visa. Para venir a la República Dominicana, pocos son los ciudadanos del mundo que necesitan un visado para entrar a nuestro país. Y entre ellos están los venezolanos. Es decir, un venezolano llega a territorio dominicano y llega en calidad de turista. República Dominicana lo ve como un turista. Pero esa visa de turismo, que era lo que comentábamos, solamente tiene una vigencia de 30 días. A partir del día 31, la persona ya se convierte en un ciudadano ilegal o es un extranjero ilegal a partir del día 31 de haber llegado a la República Dominicana. ¿Cómo lo tramita? ¿Cuál es el paso que tiene que seguir? Ok, ya yo sé como venezolano que tengo que ir a aplicar. ¿Qué? ¿Hay algún formulario que se pide por parte del país para solicitar? Ciertamente. Primero que nada va a necesitar la cantidad de documentación requerida para esos fines. La República Dominicana exige una partida de nacimiento que esté debidamente legalizada y eventualmente apostillada, y va a necesitar un no antecedentes penales que va a ser también igual legalizado y eventualmente también apostillado. ¿Por qué digo eventualmente? Porque la apostilla, para fines de presentarlo al consulado dominicano en su país de origen, no necesariamente necesita estar apostillado. Ahora bien, cuando la persona consigue u obtiene la visa para fines de residencia, entonces, al venir a la República Dominicana para tramitar su residencia, ese documento, al salir de su territorio, tiene que estar apostillado siempre y cuando, y quizás ahora voy a hablar un poquito de manera general, su país haya sido signatario del Acuerdo de La Haya. Hay países que no son signatarios de tal acuerdo y por lo tanto no tienen cómo apostillar. En ese caso, los países que no son signatarios del Acuerdo de La Haya tienen que ir al consulado dominicano del país de origen, legalizar ese documento en el consulado dominicano, el cónsul o la oficina o el consulado como tal de la República Dominicana en su país va a sellarlo, o como se dice,
lo va a legalizar, entonces es cuando la persona viene al territorio dominicano y en la Cancillería de la República Dominicana, en el Ministerio de Relaciones Exteriores, para hablar propiamente, va a completar el proceso de apostilla. Entonces, en el caso particular de lo que nos ocupa hoy día, de que estamos hablando muy específicamente de los venezolanos, que hasta ahora y hoy por hoy son los que, después de los hermanos haitianos, más están tratando de obtener un estatus migratorio legal en la República Dominicana. O sea, quieren salir de su condición de ciudadano o de extranjero ilegal por haberse excedido del tiempo de vivir en la República Dominicana por más de 30 días o de permanecer más de 30 días en la República Dominicana en calidad de turista. Entonces quieren regularizar su situación. Si el término regularizar cabe aquí, vamos a usarlo de manera momentánea. ¿Y por qué quiero ser categórico en el uso de la palabra regularizar? Porque hubo una ley de regularización para los ciudadanos extranjeros que vivían en la República Dominicana, y esa es la que nos referimos en el programa pasado. Como indocumentados, un venezolano. Exacto. No se ha regularizado, efectivamente, pero muchos ya están en el plano laboral. Sí. Cuando Entonces, una empresa los acoge, ¿están obteniendo los mismos derechos de ley que tenemos todos los dominicanos? Cabe resaltar ese hecho. Todo ciudadano que una vez comienza a trabajar tiene exactamente las mismas prestaciones laborales que un dominicano per se. Independientemente que sea ilegal. Independientemente que sea ilegal. De hecho, una advertencia legal a las personas que contratan, que normalmente suele surgir la pregunta. Una pregunta interesante que me he encontrado algunos clientes en términos laborales. Dicen, no, pero que yo, al ser ilegal, pues no tienen los mismos derechos. Sí lo tienen. Sí lo tienen. La ley se los otorga. Y dicen, ¿y cuáles son esos derechos? Bueno, tienen que ser inscritos en la Seguridad Social. Y surge la pregunta del empleador, pero si no tienen cédula, ¿cómo los inscribo? Precisamente, por eso no los contrate. Porque si no puede ser inscrito en la Seguridad Social, usted está incurriendo en un delito. Ni siquiera un delito, pero está incurriendo en algo que no es lo correcto, ni es lo debido. Entonces, al no poder hacerlo, pues sencillamente no vas a poder, o te vas a enfrentar a una indemnización por no inscripción en la Seguridad Social. Tú sabes que he visto en muchas ocasiones los extranjeros haciendo transacciones bancarias, y en día pasado estuve en el Scotia Bank y había un grupo de jóvenes que parece que trabajaban en un call center y fueron todos a cobrar. Ajá. Y de repente hubo 3 que tuvieron que enseñar su pasaporte para poder cobrar. Cierto. Entonces, en ese caso, en la Seguridad Social no se pueden inscribir con el pasaporte. No. La Seguridad Social solamente inscribe mediante un documento que esté debidamente registrado por estamentos oficiales de la República Dominicana. Un pasaporte, si bien es cierto que es un documento oficial del país de origen de la persona que lo ostenta, no es un documento oficial dominicano. ¿Cuáles son los documentos oficiales dominicanos? Cédula. Hay lo que comentábamos la semana pasada, aquellos que se acogieron al plan de regularización, tienen un número que fue inserto en la Seguridad Social, y que ese número puede perfectamente ser utilizado para inscribirse en la Seguridad Social, y luego una residencia. La licencia aquí no cuenta para nada como documento. No, la licencia no es un documento que se puede considerar como documento que genere un número único de identificación. Yeah. Entonces, lo que suele pasar, y era lo que comentaba yo la semana pasada, para dando una solución a los hermanos venezolanos, es que si tú tienes una oferta de empleo, mediante esa oferta de empleo tú puedes obtener una residencia temporal. Esa residencia temporal es la que le llaman residencia temporal tipo 3. Esa residencia temporal tipo 3 no genera o
no tiene una cédula de identidad, pero sí tiene un número de residencia. Ese número de residencia sí puede ser utilizado para la inscripción de la Seguridad Social. Bien, vamos a hacer una breve pausa y luego continuamos. Seguimos aquí, queremos anunciarles, queridos televidentes, la cena para ayudar a nuestros amigos venezolanos, hecha por la Fundación de Amigas de Venezuela y de Corazón a Corazón. Son dos fundaciones que va a tener un costo de 4.500 pesos el 25 de agosto a las 8 de la noche en el Crown Plaza. Va a tener la participación de 3 chefs, Catherine Lemois, la chef Tita y la chef Emil Vega. Y va a contar con la participación de Pavel Núñez y Fran Seara. Ayudemos a nuestros amigos venezolanos. Esto es para comprar medicamentos y enviarlos a esa patria que tanto necesita. Esperamos con su participación. Y vamos a seguir ahora con nuestro programa. Licenciado, vamos a entrar en parte lo que me pasó. Estaba con el asunto de la renovación de la visa y llenando el formulario y de repente no puedo poner la bendita foto y que tengo que crear un perfil y entonces el perfil no me aceptaba el correo que normalmente uso con la clave que normalmente uso y tuve que asistirme de otra persona. ¿Por qué uno la está poniendo tan difícil en esa parte? Bueno, hay lo que percibo cuando estoy asistiendo a una persona en ese aspecto, muchas veces es que la página se torna un tanto confusa en cuanto a lo que es el proceso como tal y mucho de la información que está ahí está escrita en idioma inglés. Entonces hace muchas advertencias respecto al idioma inglés y tiende a confundir a las personas. Con relación, por ejemplo, a la fotografía, que muchas personas se sienten hasta mal cuando no pueden insertar la foto en el DS-160. Me desespera eso, un estrés único. Sí, muchas personas luego es un poquito difícil porque uno le da a continuar y no da. O sea, suele pasarle a las personas. Hay una herramienta. Lo que pasa es que va esa herramienta de cropping, como le llaman los norteamericanos, que es para ajustar la foto al tamaño. Hay un tema un tanto técnico, un tema que tiene que ver con qué tan pesada es la foto. Porque hay personas que agarran y se tiran una foto con lo máximo que da el celular. Entonces resulta ser que la foto es demasiado pesada para que ese documento pueda sostenerla. Entonces hay una herramienta que ellos te proveen y está ahí también. Lo que pasa es que, repito, mucha de la información está en inglés. Esa herramienta también va muy de la mano con qué buscador o herramienta estés utilizando para descargarla. Por ejemplo, Firefox, que es un buscador muy potable cuando una persona goza, ese soporta perfectamente la herramienta de cropping, como la que llaman los gringos, y tú subes la foto y ahí completas el formulario. Pero a veces el mismo llenado es como con un tiempo determinado. Mira, sí, que tiene que salvar. Tiempo, sí, si te excedes del tiempo, entonces pero estresa un poquito. Es un tanto estresante. Por eso es bueno. A veces yo felicito a algunas personas que se asisten. Si estás confuso, tienes que hacerlo. Muchas personas a veces se ven yo he visto muchos abogados ofreciendo, ¿no? Que somos abogados especialistas en temas migratorios y llenamos los formularios. Miren, con relación a lo que tiene que ver con el llenado del formulario como tal, perfecto. Usted puede estar asistido de una persona que tenga mucho más experiencia que usted. Y lo va a hacer bien. Usualmente veo que estas personas tienen mucha experiencia y lo hacen rápido y bien. Ahora bien, si alguien le va a vender la idea de que porque yo lo llené y usted no,
Y eso es la diferencia entre voy a conseguir la visa o sea, por haberlo llenado él y no usted, es que pueden conseguir la visa. Les tengo algo para decir. Eso no es así. El cónsul norteamericano tiene total discreción para dar él extender la visa o no. Muchas veces, o recientemente, no hace mucho, escuché la aseveración de muchas personas que decían, no, que cuando estaba el embajador Brewster, Wally Brewster, le estaban dando visa a todo el mundo. No era tal cosa. Lo que estaba sucediendo es que, y entiendan algo, mis queridos amigos, los norteamericanos tienen una cuota de visas al año. Una vez esas cuotas de visa están agotadas, usted puede ser la persona con mayores recursos y usted no va a pasar. Y eso es lo que a veces vemos a personas que tienen muchos recursos y van al consulado de los Estados Unidos y de repente no lo obtienen. Y vemos a otra persona que nos preguntamos, pero qué raro, porque y sí calificó para el cónsul. Tú sabes que eso me da traste de que el cónsul norteamericano tiene una independencia total. Y nosotros, por ejemplo, como país, por lo menos en el tiempo que me tocó ver de cerca eso, se tenía que pedir una autorización de ese visado a Cancillería Dominicana. Todavía sigue siendo así. Entonces, a veces yo me pregunto, ¿qué elementos tiene Cancillería Dominicana para aseverar o no cualquier documentación o cualquier solicitud que se haga si el cónsul que está en la tierra definitiva es el que conoce el caso? No, y se supone que el cónsul está para hacer una entrevista y predepurar a la persona que aplica. Pero lamentablemente en el caso de nuestro sistema caemos al punto del programa anterior. Aquí no hay definida una política real de migración. Es decir, no tenemos salvo uno que otro criterios que están bastante claros, que son los de inversión. Pero aún así, esos procesos de obtención de visa para fines de residencia por inversión son hasta difíciles de obtener en la actual situación. Y está, como has mencionado, muy centralizado a lo que diga el Departamento de Visas en Cancillería Dominicana. Ahora bien, no así en Estados Unidos. En Estados Unidos, el cónsul, ni siquiera el presidente de los Estados Unidos se mete con ellos. Es decir, el cónsul es el que tiene la potestad y el criterio personal de emitir una visa. Bien. Bueno, este segmento ya llegó a su feliz término, pero quedaron muchas cosas que la semana próxima podremos contestarle a los televidentes. Continuamos con el programa. Bien, ahora le vamos a dejar con una sección que tuvimos que grabar ayer por nuestro invitado y espero que sea del gusto de ustedes. En otra sección de En Familia con Despierta estamos aquí con el licenciado Mordán, licenciado en Derecho, muy versado en temas históricos y de cultura. Bienvenido a este programa, licenciado. Gracias, doctor, muy amable. Dígame cuál es su referente a nivel de su currículum. Como no, nosotros estudiamos una licenciatura en periodismo, luego nos estudiamos estudié Derecho, luego realicé una maestría en Derecho Penal y Procesal Penal, y también en el área de
filosofía. Soy miembro fundador del Círculo Filosófico y Literario de Miurgo, una institución que es hoy por hoy uno de los espacios de pensamiento número uno en la República Dominicana, que nos reunimos en el Centro Cultural de España, y también somos avalados por el Ministerio de Cultura. Es decir que también soy un amante a la filosofía y al estudio de las culturas antiguas, particularmente la cultura judía, así como también la cultura griega, babilónica, etcétera. Todo lo que es el área esa área de la cultura, el pensamiento universal, nos apasiona. Eso es nuestro área. Bueno, ya que lo mencionaste, los judíos ha sido un pueblo controversial. Hay parte en las escrituras que habla que es un pueblo escogido de Dios, no por lo bueno que era, sino por lo testarudo. Pero realmente ha tenido mucha incidencia en el quehacer del mundo, en sentido general. ¿Cuáles han sido los aportes principales del pueblo judío? Bueno, hoy por hoy, hablar del pueblo judío y hablar de sus aportes sería remitirnos a lo que es el origen de la humanidad. Toda vez que en cada imperio, en cada reino importante en la historia de la humanidad, ha habido una incidencia particular y sumamente protagónica del pueblo judío. Comenzando, por ejemplo, con el reinado de Nimrod, que es prácticamente el primer reino organizado conocido en la historia de la humanidad. El papá de Abraham tuvo un papel protagónico, toda vez que el padre de Abraham fue el general del ejército de Nimrod. Luego, ya pasando a lo que son Egipto, el imperio egipcio, sabemos el papel protagónico que jugó José allí al interpretar los sueños de Faraón, y toda la familia de Jacob al estar por alrededor de 430 años allí en aquel vasto imperio como esclavos, y los aportes que hicieron a la agricultura, a la ganadería, que para los fines y el momento esas no eran quehaceres de lo que eran los egipcios. Luego, cruzando ya a lo que es el aspecto de las leyes, tenemos el decálogo de Moisés, de los 10 mandamientos, de donde se origina, de donde surgen una serie de leyes que naturalmente el derecho penal, el derecho procesal penal, el pagaré notarial, una serie de figuras jurídicas se originan dentro de ese conglomerado de lo que es la historia del pueblo judío. Y en el caso de lo que es los derechos humanos, uno de los grandes aportes, o sea, el derechos humanos tienen su cuna, primero en el caso de una profecía que se encuentra en el capítulo 45 del libro de Isaías, cuando hace referencia a Ciro, prácticamente 300 años antes de su nacimiento, donde dice la palabra: yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos. O sea, así ha dicho el Eterno a Ciro, mi ungido, yo te sostendré, yo de tu mano derecha. Y hace una serie de predicciones acerca de Ciro, que luego, cuando se lleva la cautividad del pueblo judío de Judá en el año 605 a.C., y luego en el año 598, luego un tercer grupo es llevado en el año 586. Entonces pasan alrededor de 70 años cautivos en Babilonia, y justamente en el año 539, cuando entran el ejército de rey Ciro a Babilonia a invadirla, en vez de, mientras ellos esperaban que invadiera y que comenzara a matar con la espada, Ciro lo que hace es que libera, se da cuenta de que había una profecía y que venía de parte de los judíos, y ya tenía referencia tanto de Daniel, que era el primer ministro tanto de Nabucodonosor como de otros reyes que le antecedieron, o que le sustituyeron más bien.
y entonces eso permite que él tenga determinada benevolencia con los judíos y que promulgara un edicto para que todos los judíos regresaran a su tierra y que fueran libres o sea, la abolición a la esclavitud, naturalmente, nace ahí. Además del pueblo judío, también de otras personas que habitaban de otras razas, y además nace conjuntamente con eso lo que tiene que ver con la libertad de culto, que está debidamente consagrada en la Constitución Dominicana, en el artículo 49 de la misma, en esas atenciones. Luego, ya en lo que tiene que ver con la cultura romana, en Roma hubo una serie de judíos que fueron prominentes en el imperio, como es el caso bueno, olvido el nombre hay otra persona, Hipatia de Alejandría, por ejemplo, que era judía y que fue, al momento que se traslada el conocimiento de Grecia como capital, se traslada después de la tetrarquía de Alejandro Magno, que se divide en cuatro gobiernos su imperio, tetrarquía de tetra, que es 4, y arqueia, gobierno, el gobierno dirigido por 4. En este caso, entonces se traslada a los Ptolomeos, que fue una de esas 4 dinastías, elaboran el gran proyecto que fue el sueño de Alejandro Magno de la Biblioteca de Alejandría, que llegó a tener más de 1 millón de libros, así como también lo que era el Faro de Alejandría, que fueron de las figuras fundamentales y que llegaron a ser 2 de las 7 maravillas del mundo antiguo. Entonces ahí se concentra en Alejandría como capital el conocimiento, y de ahí, de esa universidad de Alejandría, esa judía, Hipatia, fue la directora de esa escuela, entre otros judíos prominentes. Ese pueblo que ha sido tan vilipendiado y, como tú dices, ha dado tanto a la humanidad, pero en varios sucesos, históricamente hablando, ha llegado casi hasta la extinción. ¿Por qué? Bueno, ciertamente esa es una pregunta sumamente interesante. Yo entiendo que el pueblo judío ha sido incluso, la historia misma ha sido mezquina con el pueblo judío, porque con relación a los aportes que ha hecho este pueblo a la historia de la humanidad, ciertamente es muy poco lo que la historia ha reconocido del pueblo judío y sus aportes. Por ejemplo, en el caso del Holocausto, fue una estrategia más bien de Adolfo Hitler, toda vez que los judíos eran la mente maestra en el área de las artes, de las finanzas. Por ejemplo, por citar un ejemplo, o sea, el caso de el padre de ese gran filósofo que escribió el Tratatus Lógico y Filosófico, Ludwig Johann Wittgenstein. El padre de Ludwig Wittgenstein era el que tenía el empolio de lo que es el acero y el hierro en toda Europa. O sea, el portador en el momento tal vez la fortuna más grande en toda Europa. Así como también o sea, los grandes músicos, los grandes pensadores, como en el caso de Franz Kafka, el mismo Carlos Marx, Sigmund Freud, Einstein, el mismo Einstein, Isaac Newton, Charles Darwin, una serie de pensadores son naturalmente judíos, porque eran las personas, y todos los sabios, prácticamente los hombres que han hecho grandes aportes a la humanidad, han estado siempre, o en la mayoría de los casos, relacionados al Talmud o a la Torá, que es el sistema de estudio que tienen los judíos por Parashá, y una serie de principios. Toda vez que al tener ese modelo de estudio y al tener esos libros, tanto la Mishnah como que es la ley oral, y el Talmud, que es el código de procedimiento de entre los judíos, de lo que es la Torá o lo que es el Tanaj,
a lo que en Oriente le llamamos el Antiguo Testamento o el Pentateuco, los 5 libros de Moisés, entre otros que se añaden ahí la ley oral. En esas atenciones, esos libros están cargados de sabiduría, es un océano de luz. La Torá misma es un océano de luz. Y esos grandes pensadores siempre, como Maimónides, que fue en lo que fue la Edad Media, uno de los médicos más prominentes y portador de los tratados de medicina más importantes para la historia de la humanidad. Hablar de los aportes del pueblo judío, tendríamos que circunscribirnos a durar años prácticamente para poder... Bueno, pero vamos a combinarlo a usted con nosotros para durar esos años hablando del pueblo judío. Definitivamente el tiempo en televisión es un poquito corto. Vamos a hacer una pequeña pausa y en breve volvemos. Estamos de vuelta en la última sección de En Familia con Despierta. Hoy tenemos la grata sorpresa con nuestro invitado especial, el doctor Roberto Flete, que nos viene a hablar de un tema muy hermoso dentro del área de la medicina, y es la medicina familiar. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, Fernando. Cuénteme, doctor, esa especialidad de la medicina familiar, ¿hacia dónde es que va? Excelente. Primero agradecer la oportunidad que tenemos de estar aquí contigo y que podamos mencionar y hablar sobre la medicina familiar. Muchas de las personas en nuestro país no saben que ya aproximadamente hace 15 años que se iniciaron las escuelas de medicina familiar en la República Dominicana como una respuesta a la ley 8701 que mandaba a iniciar lo que era la atención primaria en el país. Para entender lo que es medicina familiar, debemos entender un poquito lo que es atención primaria, que es una estrategia en la cual se trabaja la prevención y la promoción como eje central. El médico familiar muchas veces se confunde como médico primario o médico de atención primaria, pero va más allá. Y es en espacios como este en el que tenemos la oportunidad de explicar lo que es un médico familiar. ¿El médico familiar, doctor, no es el médico general de antes? Podemos mencionarlo así, y a eso es que queremos volver. Pero con la única salvedad de que el médico familiar es un especialista. Cuando la medicina empezó de una manera general. Entonces el médico de antes era un médico que veía a la familia, veía a los hijos, veía a los nietos, veía a los abuelos, se trasladaba a los lugares, vivía en la comunidad y entonces mantenía una población sana. Conocía, sabía de lo que los niños iban a sufrir o sufrían, porque vivía entre ellos, se relacionaba entre ellos. Y tiene su origen mucho más atrás. Cuando tú hablas de la medicina, tú tienes que acordarte que viene de un origen mágico religioso. Los taínos tenían su médico. Las grandes civilizaciones precolombinas tenían sus médicos, sus chamanes, y tenían una posición respetable y servían como consejeros a los reyes, tribus y todo eso. Con la era de la industria y la especialización, entonces comenzó a separarse la medicina como un ser biopsicosocial. Bueno, ¿qué pasó, Fernando, con eso? Una persona dijo, bueno, yo nada más veo niños. Y entonces veía niños, y entonces se formó una especialidad, pediatría. Después se dio cuenta que había una gente que lo que le gustaba era un médico, un especialista que veía huesos, que veía fracturas, y entonces y fue la medicina subdividiéndose en tantas ramas como órganos tiene el cuerpo. Y entonces tú dices, bueno, ¿y qué pasa con eso? Bueno, tú tienes un neurocirujano, tú tienes un neurólogo, tú tienes
un médico internista que abarca mucho. El nefrólogo, el gastro, el diabetólogo. Entonces, ¿qué pasa? Te voy a poner el ejemplo que yo le pongo a mis residentes de medicina familiar, a mis alumnos. Tú vas donde el neurólogo, porque tú tienes una cefalea migrañosa. Y en el proceso te manda a hacer los estudios, te resuelve tu problema. Pero en ese proceso tú le dices a él que te duele el estómago. Entonces, esa no es su área. Y yo lo entiendo a él, porque no es gastro, es el neurólogo. Pero tú como entiendes que eres médico. No, mira, doctor, me duele también. Dice, no, espérate, yo tengo amigos, el gastroenterólogo ve donde el gastro. Tú vas donde el gastro. Y el gastro te atiende, te resuelve el problema. Pero en ese proceso tú le dices al gastro que a ti te duele el pie. Que tú tienes un dedo, el dedo gordo del pie, tú no sabes qué hacer con eso. ¿Qué gente puede decir? No, pero aguántate. Yo no soy podólogo. Te manda donde un amigo que es podólogo. ¿O te refieres a donde un podólogo? Tú vas donde el podólogo. Y el podólogo entonces te mira por el dedo. Y entonces te pone unos calmantes, un antiinflamatorio, todo eso. Entonces en ese proceso tú le dices que tú estás muy estresado y que tú estás teniendo conflictos. Te dice, no, pero espérate, yo no soy psicólogo, yo no soy psiquiatra, yo soy podólogo. Que te manda por un psiquiatra. Entonces tú en el psiquiatra, todo eso. Cuando tú vienes a ver, tú tienes 7 médicos con 7 recetas, con 14 medicamentos. Entonces, cuando tú vienes de un médico familiar, que es un especialista integral, tú vienes por la cefalea, vienes por el dolor en el pie, vienes por tu problema y vienes. Entonces él entiende y te pregunta en el proceso de la historia que cómo está tu relación familiar. Tú dices que tu relación no está tan bien porque tú estás teniendo problemas en el trabajo. ¿Qué pasa contigo en el trabajo? Bueno, que llegó un jefe nuevo, que no sabe ni idea de lo que está pasando, pero que te lo pusieron por encima, que te está exigiendo más trabajo, que quiere brillar con tú, y tú eso te hace sentir mal. Y ya tú no te quieres levantar para ir al trabajo, pero también eso, al no levantarte te estás trasnochando, tienes un insomnio laboral, tienes un estrés, y tú estás en un síndrome de, que nosotros en medicina familiar llamamos síndrome de burnout. Otros le llaman burnout. Entonces, tú estás en un síndrome de estrés laboral. Y ese estrés laboral te lleva a tener migraña, a tener una hiperproducción de ácido clorhídrico, que te da una acidez, que te da una gastritis, que te mete en una úlcera. En este proceso de insomnio, te levantas de noche, chocaste con un mueble de la casa y te diste en el dedo gordo. Y tienes una inflamación en el dedo gordo. No estás durmiendo bien, por lo cual tu espalda te duele. Entonces el médico familiar llega a ese punto. Te ve dentro del entorno. No te ve la cabeza. Ahora, una de nuestras responsabilidades es poder identificar y decir, no, pero mira, en el proceso de ese estrés, tú tienes un problema neurológico, tú te vas por neurólogo, pero tú te vas con una tomografía al neurólogo, tú te vas diagnosticado al neurólogo, y el neurólogo nos lo agradece. O sea que el médico familiar bajo ningún concepto va a ser el todólogo, porque siempre va a haber el aspecto del referimiento. Claro, si ya dice, bueno, ok, eso ya le toca a tal especialidad, le toca, si no lo resuelve. Pero yo te lo digo, nosotros tenemos doctores Fletes, servicio médico especializado, y dentro de doctores Fletes nosotros tenemos un ortopeda, tenemos un cardiólogo, tenemos un oftalmólogo, tenemos una cirujana dermatóloga, tenemos ginecólogo, tenemos pediatra, y dentro de ese proceso, cuando yo le envío a un paciente al cardiólogo, el cardiólogo me lo agradece, va con un mapa, va con un eco, va diagnosticado. Porque él me dice, Flete, gracias, porque yo no estoy aquí para estar viendo presiones. Yo no me hice cardiólogo para estar dando pastillitas. Yo me hice cardiólogo para desarrollar una subespecialidad en cardiología. Entonces, todo lo que es preventivo nosotros lo vamos a manejar, porque la idea es
que al neurólogo le llegue lo de neurología. Un neurólogo no se siente bien cuando está viendo cefaleas migrañosas tensionales, porque él no se hizo neurólogo para eso. ¿Tú entiendes? Pero cuando al paciente le llega referido, es porque tiene un problema de él, y él puede hacer ciencia en él, y él puede ayudarlo mejor. Entonces, la medicina familiar soluciona el problema del embotellamiento a nivel privado y público. ¿Por qué a nivel privado? Porque un buen cardiólogo que pudiera estar viendo 10, 15, 20 pacientes de cardiología, bien referidos, a veces ve 40 o 50 mal referidos, pero lo ve una vez y no vuelve. Y pierde la oportunidad de ver un paciente que es de él, que es continuo. A nivel público, cuando tú tienes un problema de hipertensión arterial y te ponen una cita a un cardiólogo y te toma 6 meses porque está ocupado, no, tú a veces no llegas. Claro. Pero ese problema de hipertensión se pudo manejar. Y entonces tú que tienes una valvulopatía, que tienes una condición per se de cardiología, que quizás necesita una intervención, entonces si tú vas referido y correctamente, tu tiempo de espera en lugar de 3 meses, de 6 meses, puede ser una semana, porque todo lo que no tiene que estar allá está dentro de lo que tienen que estar. ¿Influye la medicina familiar tanto para el sector privado como para la persona una especie de economía? Claro, según lo que tú me estás diciendo. Claro que sí. Nosotros estamos siendo formados en 5 grandes áreas. Y una de esas áreas es la gerencia. Uno de los principios de medicina familiar es que podamos hacer más cosas con menos recursos. Por ejemplo, yo tengo pacientes, y estamos diciendo esto en la cámara, pero es la realidad, y mis colegas que me ven me darán la razón. Yo tengo pacientes que me llegan con una sonografía, con una tomografía por un dolor abdominal, con una radiografía simple de abdomen, y tienen una mebiasis. Y no, pero estaban buscándole una apendicitis, estaban buscando una diverticulitis, estaban buscándole un ilioparalítico, se metieron en lo profundo. Pero lo sencillo que un coprológico se le olvidó. No lo hicieron. Pasó, pero en medicina se dice que lo que tú no piensas, le digo que tú no piensas, no lo puedes hacer. Por el cuadro tan agudo, por la condición que llegó, pero lo básico, lo sencillo no se puede perder. Eso nos trae a consecuencia de que muchas de las manifestaciones clínicas que puede tener un paciente pueden dar trasfondo de una u otra enfermedad o situación. Lo que pasa es que el médico familiar tiene un arma principal, que tiene que dar el 85% de la solución a todos los problemas, que es la historia clínica. Nuestro primer recurso no son los estudios ni los laboratorios. Nuestro primer recurso, Fernando, es la historia familiar. Cuando tú agarras y tomas y comienzas a hacer un familiograma y comienzas a hacerle una historia clínica a ese paciente, y tú tomas y dices que el abuelo es diabético, que el bisabuelo es diabético, entonces que su papá no es diabético, ni su mamá tampoco, pero que él se siente mal, y tú mandas a hacer pruebas, te da diabetes. Es más, tú mandas a hacer pruebas para confirmar el diagnóstico. Pero la historia clínica y la historia familiar de ese paciente te da, porque nosotros somos el resultado de los genes. Nosotros somos el resultado de un genotipo, un fenotipo, de una crianza, de un estilo de vida. Yo estoy gordito porque me dan gordito y me dan comida. Y yo estoy luchando con esto. Pero yo estoy luchando no con esta obesidad que yo tengo, sino con la obesidad que yo heredé. Que bebo agua y me engordo. Ya. Vamos a hacer una pequeña pausa porque el tema está muy interesante. Volvemos en breve.
Continuamos, mis queridos televidentes. Doctor Flete, usted sabe que el tiempo es limitado en televisión. Claro, sí. Quisiéramos que concretara la parte de los fenotipos y genotipos que usted estaba hablando anteriormente. Son más de la genética y esas cosas. No, sobre todo lo que usted puso de que está luchando con el aspecto de la obesidad Sí, y todo eso. porque lo que te digo es que cuando tú tienes un paciente, no es un paciente, no es una persona. Tú tienes ahí al papá y la mamá, dos, por el lado de él, ¿verdad? Entonces, del lado del papá tú tienes sus padres, son 4, y por el otro lado tú tienes sus padres, sus padres. Tú ves un paciente, pero tú tienes una carga genética de 10 gente encima de él, y eso te da mucha información. Como médico familiar, nosotros, el familiograma es extraordinario, que es una herramienta sencilla, sin costo. No hay que hacer el prueba de laboratorio. Ahora tú tienes que dedicarte a hacerlo. ¿Qué porcentaje de enfermedades tiene el factor hereditario? Ahora mismo, con los avances de la ciencia, se ha encontrado que la mayoría de todas las enfermedades tienen un factor hereditario. Tienen un factor hereditario. Que, una vez más, podemos dividirlo en dos. O genotípico, directamente heredado por los genes, los cromosomas, o fenotípico. ¿Qué significa eso? Que si tú te vas a una región del país, es mucho más probable que tú encuentres neurocetosis que en cualquier otro lado del país. Entonces tú dices, pero ¿y por qué? Bueno, porque fenotípicamente esa región posee esa enfermedad. Como el estudio de los jóvenes que tenían mastoidismo. Hay áreas específicas, hay áreas que influyen. Influye el estilo de vida, influye el ambiente, todo eso. Ahora, cosas valiosas de medicina familiar, que el médico familiar va a tu casa, que el médico familiar ve a tus abuelos, que el médico familiar ve a tus niños, que el médico familiar te ve a ti, que el médico familiar te escucha, que el médico familiar te puede referir a la persona correcta, que el médico familiar te puede dar una segunda opinión. Entonces, en lugar de gastar tanto dinero yendo a tantos especialistas que son buenos, ve a uno que te dirija al que tienes que ir. Nosotros no pensamos que nos vamos a quedar con los pacientes, no. De hecho, ni lo queremos todos los pacientes. Pero queremos ayudar a que la economía en salud funcione. Queremos bajar los niveles de sobrepoblación enferma en especialistas innecesariamente. Y queremos trabajar la parte más importante de la medicina, que sigue siendo la promoción y la prevención. Si nosotros trabajamos prevención y promoción, entonces nosotros podremos llegar a entender y comprender que la salud está en que no exista la enfermedad. Que nosotros podemos decir, un ser biopsicosocial que entiende que debe lavarse la mano antes de comer, es un ser que se va a mantener sano y que va a eliminar la enfermedad. Entonces, esas cosas las hace el médico familiar. ¿La atención primaria por parte del gobierno está funcionando? Tiene 10 años tratando de empezar. ¿Y qué le falta para empezar? Porque según lo que tú has hablado, es súper necesario que la tengamos. Lo que le falta al Estado entender que la atención primaria tiene que entrar por el especialista indicado, que es el médico familiar. Mientras no tengamos un médico familiar nombrado en cada unidad de atención primaria del país, entonces no vamos a poder hacerlo. No se puede llenar con los médicos generales, porque no han sido entrenados en eso. ¿Y hay suficientes médicos familiares? Sí, hay suficiente. Lo que necesitamos es que haya suficiente dinero para que se puedan colocar en las posiciones adecuadas. Si tú tienes un médico familiar en cada unidad de atención primaria del país, la salud en nuestro país ha colapsado, ha fracasado, porque el sistema que las autoridades han manejado ha sido un sistema hospitalario. Tú tienes el Marcelino Pérez, ¿resolvió el problema de salud? No. El Vinicio Calvente, ¿resolvió el problema de salud de los Alcarrizos? No. El Ney Arias, ¿resolvió el problema de salud? No. Más hospitales no van a resolver el problema de salud. Podemos construir una ciudad de hospitales y no lo va a resolver. Ahora,
con lo que se construye un gran hospital y se ponen 500 camas más, tú puedes tener 500 médicos familiares en 500 comunidades, manejando de 50 a 75 familias, trabajando aproximadamente 500, dependiendo, coordinando con otros médicos, un centro de atención primaria, y entonces tú vas a tener prevención y promoción, te va a bajar los niveles de enfermedad y vas a poder dirigir los que ya están enfermos a niveles de prevención adecuados. Pues tú tienes una prevención primaria, una secundaria, una terciaria, y tú vas a poder recuperar a esas personas. Bueno, doctor, el tiempo se nos fue y definitivamente usted necesita una hora completa. La invitación está abierta para que usted todos los jueves esté aquí diciéndole y orientando al pueblo sobre esa hermosa especialidad de la medicina familiar que tanto se necesita. Aceptamos el desafío. Bueno, amigos televidentes, este es un hasta aquí, hasta el próximo programa. Muy buenas.